Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy, como todos los viernes, hoy nos vuelve a tocar nuestro programa Fiscal a Fondo. Y bueno, siempre no me cansaré de repetirlo, Fiscal a Fondo es que tratamos los temas lo más profundos y lo más minuciosos que podemos de cada tema. No tenemos prisa, queremos aprender y queremos saber cómo aplicar esto. Hoy vamos a ver pues ciertos criterios del impuesto al valor agregado. Estos criterios son, yo les llamo que son muy necesarios por lo siguiente, porque pues está en el caso del 0%, que es el más complicado, la aplicación del 0%, existe mucha controversia de muchos servicios, de muchas prestación de servicios, otorgamiento de uso goce, enajenación de bienes, que en principio se les tiene que causar el IVA porque todo causa IVA, menos lo exento y lo no objeto. En este caso estamos hablando del grabado del 0%. Y si recordamos, esto es, ¿por qué el 0%? Porque me da la oportunidad de un acreditamiento a lo que me traspasan al 0% o al 16%, pero afecta directamente al costo. Hay unos que son parcialmente acreditables. Bueno, si son parcialmente acreditables, entonces pues eso también va muy directamente con la operación del pago del impuesto, el cálculo del impuesto, ya que ese cálculo del impuesto se va a sacar una proporción de el total y separa grabados y exentos y se saca un porcentaje que es lo que nosotros vamos a acreditar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces iremos a nuestra ley del impuesto al valor agregado. Permítanme tantito. Ok, vamos a ver dónde estamos. Ahí, permítanme tantito, porque me costó un poquito de trabajo la entrada. Entonces, ese poquito de trabajo de la entrada me hizo que tenga yo un poco de problemas. A ver si ya lo tengo, ¿eh? Ya está. Ok. Iniciamos rápidamente con lo que es el capítulo 2, enajenación de bienes. Y dentro de la enajenación de bienes, al ver lo que es, obviamente, a ver lo que es el objeto, no me cansaré de repetirles a ustedes que bueno, para el entendimiento del IVA, pues se va de 5 en 5, ¿no? Empezamos con el 8, el 9 siempre son los exentos. Entonces, es importante nosotros manejar es cada uno de estos artículos, ¿no? Bien. Entonces, déjenme ver, las exenciones ya las vimos. Valor. Vamos a ver el valor. Vamos a ver que recuerden que todo lo que se le añade o se le une forma parte del valor. Es importante entenderlo porque cuando nosotros estamos hablando de importación, enajenación de bienes, transmisión de propiedad, pues todos los impuestos, derechos que se pagan en la aduana para que se convierta en mexicano el producto, todos forman parte de ese impuesto al valor agregado y es lo que hace el costo o la base del costo para manejar y con eso lanzar nuestro producto a la venta. ¿De acuerdo? Las cantidades que dice, así como las cantidades más se cobran y se carguen al adquirente, por otros impuestos, derechos, intereses normales, obligatorios, buenas convencionales. Esto que ya le expliqué a ustedes, es importante que lo podamos entender. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver lo que es el concepto. Primero estamos hablando de la transmisión de bienes por muerte. Bueno, obviamente acuérdense que ese es un derecho que se adquiere y si es por sucesión testamentaria,
pues todo lo que se adquiere va exento porque proviene del mismo fin que marca que no se va a hacer caso de esta transmisión. Eh, esa, eh, esa transmisión de propiedad, al igual que la donación, ¿sí? La donación, salvo que esta la realicen empresas por las cuales el donativo no sea deducible, también es una transmisión de propiedad. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que al momento de tener este tipo vamos a hablar de transmisiones de propiedad, bueno, como son sin costo, eso es importante porque es como se hace la base si no hay cobro, ¿no? Entonces, repito, es importante. Las transmisiones no consumadas, pues por supuesto que no se toman en cuenta. Entonces, vamos nosotros ahorita a ver, déjenme, ok, vamos a ver nuestros criterios. Vamos a ver nuestros criterios. Tenía yo aquí preparado ya algunos criterios que necesito verlos con ustedes, pero, déjenme ver por cuál voy a empezar, porque separé unos a propósito del tema. Déjenme ver, a ver si este es ya. No. Aquí empezamos. Ok. Transmisión de deuda. La transmisión de deuda, o sea, yo voy a enajenar, fíjense, voy a enajenar o no enajenar en la deuda. La deuda la conocemos como lo que se llama factoraje financiero, que es una forma de que la sociedad va a tener una serie de ingresos, no porque, no porque vaya a pedir prestado al banco con cierto interés, no porque vaya a hipotecar a la empresa, no porque los prestan, no porque tenga un préstamo de un tercero o bancario, que siempre los intereses son muy altos. La transmisión de deuda, que es el factoraje, hay dos, el factoraje con recurso y el factoraje sin recurso. El factoraje sin recurso es aquel que se enajena la deuda. Recuerden que el IVA se causa al momento de que se cobra, No he cobrado esta deuda porque ya es una deuda que tiene mucho tiempo y la voy a vender con el objeto de tener dinero. Obviamente el precio de venta puede ser inferior a lo que son los documentos que transmito, pero a su vez hay un interés. Se llama interés la diferencia entre el valor de la deuda menos lo que me otorgan por ella. Esa diferencia se llama interés, ¿de acuerdo? Y acuérdense que es todo lo que se cobra y carga. Si yo transmito una deuda de mercancía que está al 0%, o transmito una deuda de mercancía que va al 16%, pues acuérdense ustedes que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eso tiene que quedar perfectamente claro. ¿De acuerdo? Bien. Salvo obviamente que vaya ya con alguna modificación. Ok. Si yo transmito la deuda de un restaurante, por decirles, o de un hospital, pues el hospital, dentro del producto, del servicio que nos presta, pues nos enajena medicamentos que son al 0%. Sin embargo, como forman parte del servicio, entonces todo lleva IVA. Al igual si es de un restaurante, pues bueno, los jitomates, la carne no causa IVA, pero sí causa el impuesto al valor agregado cuando se hace la transformación que vamos a ver en los conceptos. Entonces, si yo voy a transmitir la deuda, y
y esta deuda es de ingresos que causan el impuesto al valor agregado, bueno, pues entonces por el valor de la deuda me van a cobrar. Tengo que pagar el IVA. Y este artículo, este criterio 6 del IVA va muy relacionado con el artículo 1b, último párrafo, que cuando con motivo de la enajenación de bienes los contribuyentes reciban documentos o vales respecto de los cuales un tercero asume la obligación de pago, se considera que el valor de la actividad respectiva, así como el IVA correspondiente, fue efectivamente cobrado. Este 1B se refiere a los asuntos bancarios. Entonces, este es cuando asume un tercero el pago, es el pago con tarjeta. Automáticamente, cuando a mí me pagan con tarjeta y lo paga un tercero, automáticamente yo tengo que calcular el IVA. Eso asimismo lo señala el artículo 2055 del Código Civil Federal, sí, y así como del artículo 2053, que señala que el deudor sustituto queda obligado en los términos de lo que estaba el adeudo primitivo, del 2053, en sí te establece que el acreedor que exonera al antiguo deudor acepta a otro en su lugar. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Tenemos otro de las colmenas. Recuerden que los que se dedican al cultivo de la miel, que hace que las colmenas, los pequeños insectos que son la base fundamental de la vida, dicen muchos, sí, pues van con las flores, les quitan el polen y van y lo depositan y generan ellos una miel. Es importante separar en dos lo que causa IVA y lo que no causa IVA. Recuerden que desde el punto de vista legal de derecho, la colmena es un animalito y se toma como ganado, ¿de acuerdo? Entonces, ese ganado, si se vende el ganado o no se vende el ganado, pues si se vende el ganado es al 0%, pero si se vende la miel sí causa el impuesto, ¿de acuerdo? Esto lo marca el artículo 2A, fracción primera, que establece que para calcular dicho impuesto, cuando se enajenan animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos, pequeñas especies, en este caso la colmena, pues se aplicará la tasa del 0%. Por lo anterior, la enajenación de la colmena polinizadora está grabada a lo que es al 0%, pero no así el producto, ¿no? Ello, no obstante, estaría sujeto al siguiente precisión. Una colmena normalmente tiene dos partes: la cámara de la cría y la cámara de almacenamiento. En el caso de la cámara de almacenamiento, cuando se vende la miel, se vende con el impuesto al valor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber y encantado. Queremos saludar, por supuesto, a mi querido Germán Solé, a Edwin Álvarez Espinosa, Jorge Villaflores. Jorge, te mando un gran saludo, un gran abrazo, y pues no me lo tomes a mal, pero me saludas también a tu mamá, ¿de acuerdo? Mi prima hermana que amo profundamente, por supuesto. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a ir a otro criterio. Productos destinados a la alimentación humana y animal. Entonces, también tiene su separación, al igual que lo que es la colmena, pues tiene su diferencia. Esto está en el artículo 2A, fracción primera, inciso B, que se estima que los productos destinados a la alimentación, aquellos que sin querer
sin requerir transformación o industrialización adicional, se ingieren como tales por humanos o animales para su alimentación, aunque el prepararse para el consumidor final se causan o combinan con otros productos. Eso también. La enajenación de los insumos, materias primas, que se incorporen dentro del procedimiento de industrialización o transformación o productos destinados a la alimentación humana y animal, ha estado afecta al 0%, siempre que dichas materias primas o insumos se contemplan en la definición del párrafo anterior. La enajenación de los insumos y materias primas, tales como sustancias químicas, colorantes, aditivos o conservadores que se incorporan al producto, están afectas a la tasa general, ¿de acuerdo? A la tasa general. Entonces, estos son del 16%. Esto va que si yo vendo esos productos al 0 y esos al 16, vamos a tener un IVA a favor. ¿De acuerdo? Bien. Otro que quiero tratar son lo que es el suplemento alimenticio, que no se considera productos destinados a la alimentación. Hay muchísimos suplementos alimenticios. Debemos recordar algo, en la época de la presidencia de Fox, hizo algo que causó mucho revuelo, de causar IVA a los medicamentos, pero realmente no se le tomó en cuenta cuál era realmente la intención de él. La intención de él era precisamente de gravar todo lo que en las farmacias se vendería como fuera al 0, que fuera al 16, que no son las medicinas de patente, por ejemplo, ¿no? Bien, los suplementos alimenticios están elaborados con una mezcla de productos de diversa naturaleza, químicos, hierbas, extractos, etcétera, vitaminas, cuya finalidad consiste en otorgarle al cuerpo los componentes de niveles superiores a los que obtiene, siendo su ingesta opcional y en ocasiones contienen advertencias ilimitantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado respecto a la razón que llevó al legislador a hacer un destino entre estos productos destinados a la alimentación y a los demás, para efectos de establecer las excepciones a lo que es la parte del IVA. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para efectos del artículo 2A, fracción primera, y 25, fracción tercera, que es la importación, los suplementos alimenticios no se consideran productos destinados a la alimentación, por lo que no están sujetos a la tasa del 0. ¿De acuerdo? Espero que quede claro, porque eso es lo que en las farmacias que normalmente se venden estos suplementos, pues ya están totalmente grabados, ¿no? Bien. Conceptos de leche para efectos del IVA. Miren, parece que lo que vamos a ver es muy lógico y coherente, pero no lo crean tanto. Porque vamos a partir de la definición, lo que no esté en ella, pues obviamente no está, ¿no? Establece que se aplicará la enajenación de productos destinados a la alimentación, excepto las bebidas distintas de la leche, conforme a la ordenanza aplicable del 0 a la enajenación de la leche. Y bueno, realmente la legislación fiscal no existe una definición como tal. Sin embargo, existen regulaciones sanitarias y comerciales que definen este concepto. Y la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas o de cualquier especie a nivel, excluido el calostro. Escalostro es el primer síntoma de la leche materna, de los becerros, de cualquier animal, ser humano o no ser humano, que le da leche a su bebé,
Entonces, la primera es un calostro, eso no, ya que no cumple la revolución sanitaria. Y bueno, hay algunos, las normas, las norma oficial mexicana que había que leer y que obviamente los que se dedican a esto la conocen perfectamente, ¿no? Esta situación. Bien, ahora vamos a irnos. Alimentos preparados, déjame ver cuál es esta. Alimentos preparados. Miren, vamos a ver esta criterio 14 y criterio 15 con relación a los alimentos preparados. Recuerden que en alguna ocasión decían que si yo preparaba alimentos y no eran para su consumo en el lugar, pues entonces no llevaba IVA. Las rosticerías, por ejemplo, que llegas a la rosticería, compras el pollo y te lo llevas, ¿no? Llegas a un servicio, un autoservicio que ocasionalmente tiene lugares para que ahí degustes lo que estás comprando. Bueno, también hubo una objeción porque muchos abusaban, decían, oye, quiero esta hamburguesa, y es para comer aquí o para llevar. Para llevar, bueno, pues entonces era la diferencia y se sentaban a comer en el lugar. Entonces, por eso es importante estos dos criterios. ¿Ok? Bien. Este está en el 2A, último párrafo deriva. Alimentos preparados para su consumo en el lugar de la enajenación, como parte del servicio genérico de comida preparada. Hoteles, restaurantes, fondas, lecherías, torterías, pizzerías, lo que ustedes como le quieran llamar, cualquier otro de la misma naturaleza, tratando de establecimientos destinados al interior, como las denominaciones de tiendas de autoservicio, se consideran que prestar el servicio genérico de comida únicamente por la enajenación de los alimentos preparados o compuestos, listos para su consumo, obviamente. Dichos alimentos están afectos a la tasa del 16%. Al igual que cualquier otro tipo de alimento, por ejemplo, en el caso de las tiendas de autoservicio, que hay islas donde te venden el arroz, te venden los guisados, te los pesan y te los enajenan. ¿De acuerdo? Se llevan. Que este es el 15, que se hace la diferencia, que son los alimentos preparados para su consumo en el lugar de la enajenación, que era lo que causaba la controversia. El anexo, lo que es el artículo 2A, fracción primera, igual también se considera elemento preparado para su consumo en el lugar del establecimiento en que se enajenan los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos o por su destino ordinario pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a un proceso de elaboración adicional. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es necesario conocer. Vamos al criterio 16. A ver, quedamos que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Si yo compro un tractor, que es el caso del criterio 16, si yo compro un tractor, bueno, ese tractor no causa impuesto al valor agregado. Es importante qué pasa con las refacciones. Las refacciones no es el tractor. Y entonces, ¿qué nos dice este criterio para que quede claro? Se establece que se aplicará la tasa del cero a la enajenación de maquinaria agrícola, ganadera o pesquera, cuando dichos equipos se enajenan completos. En el sentido contrario, cuando se enajenan refacciones para la maquinaria y equipo agrícola, pues causan la tasa del 16%. Entonces es importante conocer esta situación para que ustedes no les llamen la atención. Las rastras, por ejemplo, que lo utilizan,
Si yo compro unos discos para las razas, pues el disco que es la refacción va a hacer eso. Vamos a decir lo que se refiere a mantenimiento, no aquella que hace que el producto tenga otro valor, ¿de acuerdo? Se aumente el valor. Ese es diferente. Bien, llegamos a la mitad de nuestro ahora y vamos a pasar los micrófonos a IMEFI TV con el objeto de que ustedes conozcan lo que está ofreciendo IMEFI TV para su preparación profesional. Vamos a un corte. ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra? O cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? IMEFI te invita a su curso Partes relacionadas y precios de transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Cómo están, amigos? Queremos invitarlo a nuestro taller de manual para identificar al beneficiario controlador. Tenemos que hacer nuestro manual para identificar al beneficiario controlador. ¿Qué vamos a ver en el temario? Tenemos primero el acta de consejo de administración para designar al responsable. Después, como punto 2, la carta de aceptación del cargo con las obligaciones a cumplir y los convenios de confidencialidad. Esperamos que nos acompañen, seguramente les va a ser muy útil. Recuerden que siempre trabajamos con los formatos en Word, de forma tal que ustedes los vayan personalizando, o en Excel y los van personalizando para que les sean de utilidad inmediata. Les agradecemos que nos tomen como una opción para su capacitación. Nos vemos pronto. Prepara tus maletas de la imaginación. ¡Disfruta la aventura! En el 27 Festival Internacional de Cine para Niños ¡Y no tan niños! Del 9 al 14 de agosto. Consulta sedes y horarios en www.lamatatena.org. ¡Viajemos en cine! Bien, regresamos de nuestro corte y vamos a continuar con este artículo 2B que habla de la tasa del 0%. Bien, existen otros criterios que van directamente relacionados con esta situación. Lo de los libros en medios electrónicos o táctiles o auditivos, pues es importante conocerlo. Primero, ¿qué es un libro? En este caso existen leyes que establecen qué es lo que es un libro y que de alguna forma que es un periódico, que se forma periódica, que establece qué es lo que es cada uno de ellos. Entonces estamos hablando que estos también están a la tasa del 0%, ¿de acuerdo? Tenemos también los cargos que se hacen entre líneas aéreas. Estos cargos que se hacen entre líneas aéreas, es importante manejar que es una prestación de un servicio, ¿de acuerdo? Y entonces no están afectos a la tasa mencionada en el artículo 2A, fracción segunda, sino están exentos conforme al artículo 32 del reglamento. Este tipo de servicios para que nosotros los conozcamos. Las prestaciones de servicios de sociedades dedicadas a las actividades agrícolas y ganaderas, pues lógicamente recuerden que si son prestación de servicios para esa situación, bueno,
pues sigue la suerte de lo principal, ya que estas actividades pues están exentas al 0% y gozarán también de esa situación. Tenemos lo de invernaderos hidropónicos también, que siguen también la suerte de lo principal. Recuerden que los invernaderos hidropónicos son aquellos, obviamente, que en temperatura artificial y agua artificial, por medio de goteos o cualquier otra situación, pues hacen que eso se tenga esos productos que se llaman orgánicos, pues tengan una facilidad adicional. Bien, continuando con nuestra ley del impuesto a valor agregado relacionado con estos productos, pues tenemos también otros artículos. Permítanme tantito, déjenme irme, qué es lo que nos está marcando este artículo 2B, con relación a la fracción primera que habla de enajenación de bienes, ¿sí? Ya tengamos los saborizantes, y tenemos, por ejemplo, lo que marca también lo que serían los chicles, ¿no? Saborizantes de los chicles, pues tenemos que entender que obviamente esos sí llevan el impuesto al valor agregado, ya que son adicionales, y también, inclusive en el caso del IEPS, también causan un impuesto del IEPS, de acuerdo, obviamente, a su grado de dulzura. Sí, todos los alimentos preparados para perros, gatos, pequeñas especies, utilizados como mascotas para el hogar. Este tipo de alimentos preparados para mascotas, pues tenemos que ver que también existe un criterio relacionado con esto, como los alimentos. Recuerden que ya como causan IVA lo que se refiere a estas especies que son mascotas, pues ya causan el impuesto al valor agregado. Entonces, al igual que los alimentos preparados para su consumo, pues siguen la suerte de lo principal. Tenemos lo del agua y hielo, cuando rebasa de 10 litros, pues menos de 10 litros causan IVA, más de 10 litros no causan el impuesto al valor agregado. Entonces, si yo voy y compro una botella de agua a la tienda, pues me va, al igual que un refresco, me va a causar el IVA. Si voy y compro un garrafón, pues entonces esa sería la diferencia. ¿De acuerdo? Los fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, pues también estarían exentos, pero siempre y cuando se dediquen a la agricultura, ganadería, etcétera. Si yo voy y compro en la tienda de autoservicio un producto para una plaga, cucarachas o mosquitos, pues esos van a llevar, por supuesto que van a llevar el impuesto al valor agregado. La joyería y orfebrería, si yo ese oro, de acuerdo, cuando yo compro una joya de oro, están ya sea artística, ornamental, cuyo contenido mínimo sea del 80% de oro, pues obviamente la enajenación te hará al menudeo como el público en general. Esta sería el 80%. Recuerden que el 80% estamos tomando en cuenta que el 100% es el 24 quilates por 0.80, estamos hablando de 19.20 quilates más de esos, ¿eh? Bien.
y déjenme ver, los materiales complementarios que no sean susceptibles a la comercializar por separado, se entiende que no tienen la característica de complementos como las materias que pueden comercializarse independientemente de todo. Miren, si nosotros compramos refacciones, pues causan IVA, si es que lo principal está al 0%. Así igual todo lo que se le va agregando, ¿no? Si vamos hablando de fascículos, por ejemplo, pues tenemos que ver en el caso de eso. Por lo que respecta a esta nueva inclusión que pusieron el año pasado, a principio de año, perdón, con relación a todo lo que son las toallas sanitarias y lo que se refiere a la gestión menstrual de las damas, pues obviamente también entra dentro de esto, que a mí pues yo creo que se quedaron cortos, porque también en el caso de pañales y cualquier otra situación relacionada con esta sanitización, pues sería importante que estuvieran incluidos, por supuesto, ¿sí? Nos vamos a la prestación de servicios, y la prestación de servicios, esta prestación de servicios, pues al igual que la enajenación de bienes, tenemos la prestación de servicios. Y van a sentir exactamente la misma situación. Entonces, si yo le presto servicios a un agricultor y a un ganadero, pues obviamente a ellos dentro de lo que es la parte agrícola y ganadera, pues no causa. Pero hay algunas instalaciones que, por ejemplo, la casa del rancho, pues la casa del rancho nada tiene que ver con eso, y entonces esos servicios obviamente tendrían que estar grabados, ¿no? En el caso de la prestación a los directamente agricultores ganaderos, obviamente destinados a la actividad agrícola, reforestación, perforación de pozos, alumbramientos, etcétera, ¿no? Entonces, caminos de desasolve y eso de mi propio rancho o de las propias sierras, pues obviamente sigue la misma suerte. ¿De acuerdo? Recuerden que en el caso de la molienda de trigo, la molienda de esto, pues estamos hablando de un servicio, si va dedicado directamente al consumo dentro del rancho o de la zona donde se está llevando a cabo este trabajo, pues es importante que sigan siendo la suerte de lo principal. Si nosotros estamos hablando del otorgamiento de uso goce temporal, maquinaria y equipo a que se refiere, obviamente, todas estas instalaciones, sí es importante que nosotros sepamos, sí, qué es lo que estamos llevando, qué es lo que estamos suministrando, qué es lo que estamos prestando el servicio para ellos directamente. Lo anexo sigue la suerte de lo principal. El otorgamiento de uso goce de lo que sería la maquinaria y el equipo a que se refiere, obviamente, estas fracciones de la fracción primera, de la generación de artículos en la agricultura y ganadería, pues también van a sentir la misma suerte. Quiero decirles que los criterios básicamente van directamente a regular el manejo del impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado, sí, que es lo que vamos a decir que encarece el producto, sí,
hace que juegue mucho a la gente con eso. Cuando nosotros vamos a comprar una refacción, sí, agrícola, una refacción para mi auto, vamos a lugares donde venden refacciones y le pido la refacción y entonces le digo, bueno, pues necesito que me facture, dices más el IVA. Quiero decirle que todos esos productos ya van con el IVA incluido en el precio, por ser público en general. Entonces, es importante hacerles la mención siguiente. Si no están de acuerdo en ese cobro, llévense la mercancía, que te den una nota con todos los requisitos fiscales, ¿sí? Inclusive les podrías hasta pedir un CFDI con el uso genérico, si así lo deseas. Y si hacen si te hacen un CFDI con el uso genérico, con el RFC genérico, pues les quiero decir que lo van a tomar en cuenta como si fuera con el precio más el IVA. ¿No les gusta eso? Bueno, pues pidan la nota y con los datos, ya sea en forma de correo electrónico o en forma de usar la línea telefónica, se comunican al Servicio de Administración Tributaria y automáticamente dan aviso que tal, en tal ubicación, con la persona a favor de quien esté la empresa, fulano de tal, con RFC, con domicilio, etcétera, no te quiere expedir la factura con el IVA por separado. Y con eso tienes el precio que está, y el precio que está en la nota, pues automáticamente ya lleva el precio. Entonces, es importante que lo tengamos. Otro que estamos hablando dentro de este artículo es el de la exportación. Recuerden, todos los actos o actividades a que se le aplica la tasa de cero producirán los mismos efectos que aquellos por los que se debe pagar el impuesto. Y recordemos que el artículo 29 de lo que sería la exportación de bienes o servicios en términos del artículo 29, lo que es al extranjero, pues también llevan la tasa del 0% para no encarecerlo a los que adquieren el producto. Lo que yo importo, recuerden que el IVA pues, lo pago yo en cualquiera de los términos. ¿Por qué lo pago yo? Porque yo voy a la tienda, compro el producto y me trasladan el impuesto y lo pago. Si yo voy a la aduana y saco una mercancía de la aduana, bueno, pues pago el IVA, ¿de acuerdo? Hay IVA que es financiero y hay IVA que no es financiero. El IVA financiero es el que yo pago y acredito, ¿de acuerdo? Y el otro IVA es el virtual, ¿de acuerdo? Ese IVA virtual es cuando yo importo bienes o el otorgamiento de uso, goce o servicios de lo que sería la importación de bienes intangibles. Siempre han estado grabados, siempre. Entonces, siempre se ha hecho el pago virtual y el acreditamiento virtual. Eso es importante saberlo para que no tengamos nosotros que manejar o para poder hacer actos grabados y exentos, sacar la proporción. Recuerden ustedes también que es importante que sepan ustedes que la propia ley del impuesto al valor agregado me da la posibilidad del acreditamiento, como lo marca el artículo 4. O sea, traslado y acreditamiento. Ese acreditamiento me va a dar como consecuencia y poderlo llevar bien si sale a favor o no sale a favor. Recuerden ustedes que en principio es un dinero mío que tiene la autoridad y que tiene la obligación de pagarme en el juego, pero para que me lo regrese hay que reunir muchísimos requisitos. Las empresas que tienen saldo a favor constantemente,
pues ya saben el procedimiento que se tiene que hacer. Casi les piden hasta la acta de defunción del contador o de los socios de las empresas para que les regresen ese dinero. Este artículo 4 habla de poder tener ese acreditamiento del impuesto que yo traslado, menos el que me trasladaron, pagar esa diferencia vía acreditamiento o que me resulte a favor. Vendo puros productos al 0, recibo bienes, servicios al 16, pues automáticamente me da un impuesto a favor y eso me lleva a reunir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Que tengo que reunir para que me puedan regresar el dinero, ¿de acuerdo? El impuesto que se traslade por servicios, a que se refiere obviamente el artículo 15D, primero y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, no serán acreditables para estos efectos. También me da la propia regla y me manda a otras leyes y otros artículos para evitar esos abusos. El impuesto a valor agregado es un impuesto muy agresivo porque, como les he dicho desde un principio, lo paga todo mundo paga eso, el IVA, aquí en territorio nacional. Entonces, no es como el impuesto sobre la renta, que si no estás dado de alta, pues no puedes manejar la base del impuesto, son ingresos menos deducciones, ingresos es todo, deducciones reúnen requisitos, entonces manejas una base que si fueras persona moral, pues ya sabemos que es el 30%, si es persona física puedes llegar a ser hasta el 35%. ¿De acuerdo? Acuérdense que el derecho del acreditamiento de este impuesto es personalísimo del contribuyente y no podrá ser transmitido por actos entre vivos, excepto obviamente tratándose de fusión. ¿Y por qué la fusión? Pues porque en la fusión alguien se muere, ¿no? Sobre todo cuando es por absorción, desaparece una. Entonces, acto entre vivos, excepto en la fusión. Entonces, inclusive en la fusión, pues está exceptuado de esto. En caso de decisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar de la escisión solo tendrá efectos en las sociedades escindentes. Escindente es la madre, escindidas son las hijas. Recuerden que tanto la fusión como la escisión son situaciones de que la fusión es un matrimonio fiscal, la escisión es un divorcio fiscal y hay que entender eso para que se pueda manejar perfectamente lo que nosotros manejamos, obviamente como lo que es el acreditamiento, ¿no? Existe una adición del artículo 4A de la Ley del Impuesto a Valor Agregado relacionado con los actos o actividades no objeto del impuesto. Ok. Todo causa impuesto al valor agregado, excepto lo que no es objeto, lo que esté exento. Podemos ver en el caso de algunos criterios que si yo tengo, por decirles algo, a ver, me roban mi automóvil, le dan pérdida total, el seguro me paga y al momento de pagarme el seguro me exige que yo le haga un CFDI, no nomás la cesión de derechos de una factura, si lo que le llaman el endoso de la factura, no es endoso, el endoso es nada más para títulos de crédito. En este caso es importante conocer que la factura es sin valor. Hay algunas empresas que me piden que le ponga valor de $1. Yo no te estoy vendiendo nada, ni te estoy prestando el servicio, ni otorgándole ese goce, ni importando, ni exportando. No es objeto. Entonces, si este anexo, este artículo 4A, sí, habla de actividades que no son objeto. Son aquellos que obviamente que son del artículo 10, 16 y 21, ¿sí? Y que establece, obviamente, que ahora
según se está marcando, que este artículo, que cuando habla de estos artículos, dice a la letra este artículo, sí, dice que cuando los actos mencionados en estos artículos constituyen que se obtenga ingresos o contraprestación cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación. Esos que no son objeto, o sea, todo lo que va alrededor. Cuando esta ley alude al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponde al monto de los ingresos o contraprestaciones que se obtenga el contribuyente por la realización en el mes de que se trate. No tanto por lo que marque lo que es objeto, sino que todo lo que va alrededor, que no sería, se debería de pagar el concepto del impuesto al valor agregado. Bueno, desgraciadamente pues el tiempo es inexorable y nuestro tiempo de este programa pues ha llegado a su fin. No se vayan ustedes, sigue nuestro programa de debate fiscal. Vamos a hablar de algo importantísimo, Han salido algunos juicios, algunos criterios, algunos amparos relacionados con la posibilidad de tener varias parejas. Vamos a ver qué aspecto es el civil, qué aspecto es el penal, qué aspecto es el fiscal de esa situación. Entonces, sí sería conveniente que no se retiraran ustedes porque se va a poner muy interesante. Bien, pues agradezco, obviamente, por supuesto, a IMEFI TV por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y agradezco a Jessica Rueda Rentería, directora general de IMEFI TV. Agradezco también al equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares, comandado por Luis Valiente y sus dos ángeles de Rocky, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, a nuestro equipo de Mercadotecnia, Nelly Bastida, y bueno, a todos ustedes, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, cuyos teléfonos son 55 26 50 10 75 80, redes sociales millarufe@yahoo.com.mx y también en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Estamos a sus órdenes, obviamente para lo que se ofrezca. Agradezco a todos los que estuvieron con nosotros, a Jorge González desde Monterrey y a todos los demás. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en su programa Fiscal a Fondo.